presento, acá la que... Mi nombre es Daniela Devoto, yo soy parte del equipo de Fundación CES, y desde Fundación CES, en el marco de lo que son las acciones de iniciativa Spotlight para la prevención de la violencia contra las niñas y las mujeres, estamos llevando adelante un ciclo de talleres que tiene la ambición de formar promotores y promotoras en educación sexual integral, que sobre todo trabajen lo que es la promoción de la equidad entre pares. Una de las cosas que nos pasó este año al arrancar la inscripción fue, bueno, recibir muchísima demanda de adultos y sobre todo de docentes para participar del taller, y bueno, como estaba pensado para adolescentes, como les contaba, decidimos empezar este ciclo de charlas también para abrir una puerta al diálogo intergeneracional, y porque nos parece súper importante cuando nosotros pensamos que la ESI también tiene que ser algo que suceda entre los chicos y las chicas, y que ellos puedan ir pensando todo lo que como adultos se nos escapa, también eso tiene que ser acompañado. Creemos fuertemente en el protagonismo juvenil, pero siempre acompañados y acompañadas por el mundo adulto, y para eso creemos que los espacios de diálogo tienen que ser cada vez más y mejores. Bueno, y hoy, que va a ser nuestro primer conversatorio, tenemos 4 invitadas de lujo, que ya se van a ir presentando, pero digo quiénes son brevemente. Tenemos a Laura Penaca, a María Celeste Adamoli, a ese, no sé tu apellido, ese, perdóname, aquí estás. Hola. Ahí va. Y a Magalí, ¿cómo se pronuncia Magui? ¿Apellido? Caquian. Muy bien. Que van a estar, la idea es que podamos hacer dos momentos. Primero van a dialogar Laura y Magalí, y después Celeste y Etze. En el medio vamos a poder ir haciendo preguntas a través del chat, que nosotros vamos a ir compartiendo con nuestras invitadas. Así que los invitamos y las invitamos a que puedan ir aprovechando la herramienta del chat para ir volcando ahí las preguntas y los comentarios, y nosotros vamos a ir levantándolas de ahí. Les presento también a Paula Di Marzo, que va a estar haciendo de moderadora, y te paso la posta. Bueno, bienvenidas a todas y todos. Ya hizo Dani una introducción, así que les damos la voz a las protagonistas del día. Pueden presentarse en el orden en el que quieran. Bueno, a ver, empiezo. Yo soy Laura Penaca. Muchas gracias a la Fundación CES. Ya nos hemos encontrado en otros espacios. Siempre es un placer conversar de todos estos temas tan relevantes. Bueno, yo soy docente y ahora estoy en la Dirección Nacional de Educación Secundaria del Ministerio de Educación de la Nación. Y bueno, estoy como totalmente dedicada a eso, pero en mi vida, digamos, fuera de la coyuntura, soy docente. Buenísimo, gracias Laura. De nada. ¿Quiere Magalí o Bueno. ese voy? A Magalí, dale Maga. Bueno, hola a todos, ¿cómo andan? Yo soy Maggie, tengo 18 años, vivo acá en Avellaneda. Y bueno, soy militante de la colectiva, también formo parte de la Consejería Popular y Feminista La Mateada. Y bueno, también estoy laburando en este proyecto tan lindo que es Rompete ESI. Y bueno, nada, reproduciendo y aprendiendo día a día colectivamente lo que significa la ESI, la cual, bueno, como decía un poco Daniela, creo, no es solo cómo ponerse un preservativo, sino que también conlleva un montón de cosas, como lo sería la formación de nuestras identidades, el consentimiento, bueno, los vínculos, y bueno, nada, más o menos eso, así que cedo la palabra a quien siga. Gracias Maggie. Ahí ese. Bueno, voy yo.
Perdón, me silencié. Gracias por la invitación. Yo soy Exe, tengo 18 años, soy salteña, ahora estoy en Cava estudiando. Un poco mal salido por la pandemia, pero me encuentro acá todavía. Yo milité en mi coordinadora de estudiantes secundarios en Salda, que en principio surgió por un reclamo en concreto en 2018, que fue por el aborto legal. Entonces mi militancia desde el principio estuvo muy ligada a la lucha feminista. Y nada, ahora actualmente milito en Jóvenes por el Clima, pero esa sería otra historia para otro conversatorio. Bien, gracias, Cece. O no, ya veremos el devenir de la conversación si mezcla O no, la podemos hablar de eso. No sabemos cómo saldrá esta charla. Gracias, Cece. Celeste. Gracias, Paula. Bueno, yo soy Celeste Adamoli, soy en este momento directora de Educación para los Derechos Humanos, Géneros y ESI del Ministerio de Educación de la Nación. Hace 2 meses y 10 días que asumí esta función, así que estoy casi que estrenando de alguna manera el cargo en esta dirección, que ya les contaré cuándo se formó, qué objetivos tiene y algunas cuestiones que tienen que ver fundamentalmente con la ESI y la charla que nos convoca. También agradecer mucho a la Fundación, a esta iniciativa que celebro y que ya me tiene como atrapada solo por el formato que nos ha propuesto, así que muy, muy agradecida de estar acá con ustedes. Como Laura, soy docente también, yo soy profesora y licenciada en Sociología, ejerzo docencia en distintos niveles y además soy trabajadora estatal. En este momento estoy ocupando el lugar de directora, pero soy trabajadora del Ministerio de Educación desde hace muchos años y coordiné también durante mucho tiempo el programa Educación y Memoria del Ministerio de Educación de la Nación. Bueno, buenísimo. Con esta breve presentación, porque seguro que cada una de las 4 tiene mucho más para contar de sí mismas, pero un poco el formato, a diferencia de los paneles, fue pensar este conversatorio y vamos a dividirlo en 2 momentos de diálogo. En este primero le vamos a dar el espacio a Laura y Maggie para que puedan tener un espacio de diálogo y conversación, yendo y viniendo sobre los temas que tengan ganas de profundizar. Y como dijimos, después vamos a hacer un espacio para poder retomar algunas de las preguntas del chat o los comentarios, y después van a seguir Esa y Celeste con el espacio de conversación intergeneracional, pensando en las políticas públicas y la voz de los jóvenes. Así que muchísimas gracias a las 4 y damos el comienzo a ustedes, May y Lau. Bueno, cuando me contaron un poco sobre lo que íbamos a hablar en este conversatorio, como que inevitablemente me obligó a repensarme y bueno, a pensar en cuál fue la ESI que yo recibí, desde dónde, cuándo, como un poquito eso, si fue desde una institución, desde un club, inevitablemente tuve que pensar en eso, y también hablando un poco con amigues como para tener otras perspectivas, llegué a una conclusión de que para tener una buena ESI hay que ser privilegiada, como que también desglosando un poco esta cuestión, me planteé cómo vamos a saber cuándo es necesaria y cuál es la ESI que queremos si desde el estudiantado no tenemos un lugar de poder de toma de decisiones real. Si bien tenemos espacios para alzar nuestra voz y defender nuestros derechos, como lo sería el centro de estudiantes o organizaciones estudiantiles, me parece que falta como un espacio para que nosotros los jóvenes podamos pensar políticas públicas, junto a los adultos obviamente, y las partes de la educación, pero me parece que no podemos pensar en una ESI sin políticas públicas que acompañen, y no podemos pensar en políticas públicas que acompañen sin nuestras voces y poder tomar decisiones dentro de la escuela. Como que me fui como más por ese lado también, pensando en hablar con vos, Laura, que sé que sos directora de las escuelas secundarias nacional, y bueno, como que me planteé un poco esto, más que nada. Sí, es muy interesante, Magalí, lo que decís. Vos sabés que es un desafío enorme que tiene el nivel. Yo siempre digo que nosotros llegamos al ministerio
el equipo, digamos, ¿no? de la dirección de secundaria, con 3 grandes dimensiones o definiciones políticas, ¿no? Para pensar la política pública o la política educativa del nivel secundario. Y son 3 palabras, ¿no? Una que tiene que ver con la inclusión, la otra es la relevancia, y la tercera, que un poco es motor de todo el proceso de transformación, que tiene que ver con la participación estudiantil, ¿no? Y una participación estudiantil que entre de lleno nosotros decimos, en el codiseño de la escuela secundaria, ¿no? Con les estudiantes, ¿sí? Estamos hablando de volver a pensar, de darle un lugar preponderante a la voz de los pibis en pensar la enseñanza, pensar los espacios y los tiempos de la escuela secundaria, pensar la evaluación, volver a pensarla, digo, reinventarla, podríamos decir, ¿no? Entonces, digo, ese es un marco muy importante para las políticas del nivel. Y en los estudiantes y las estudiantes encontramos una fuerte demanda de transformación, en la cual la ESI aparece como central, ¿sí? Aparecen otras temáticas, recién mencionaban el medio ambiente, digo, las políticas de la inclusión digital, digo, aparecen como diversas temáticas, pero la ESI muy fuertemente, ¿no? Y un poco tiene que ver con que la escuela, digo, digamos, tienen vínculo las categorías, ¿no? Que la escuela los incluya, que sostenga esas trayectorias, las trayectorias de todes, que las cuide, que genere una red, que no expulse, ¿sí? Ahí hay una cuestión fuerte con la identidad y con que la escuela sea un lugar habitable para todos ustedes, ¿sí? Y donde se vivan experiencias memorables, ¿no? Que valga la pena vivir, que conmuevan y que perduren en la vida de ustedes. Entonces, bueno, estamos como pensando en esa línea, con estas 3 dimensiones, las políticas del nivel, ¿no? Por eso me parece que es muy coincidente con lo que vos estás diciendo, que obviamente igual es un proceso de largo aliento y es un proceso difícil, porque hay como mucho arraigo, ¿sí? En otros modos, ¿sí? Que a veces no, son muy poco solidarios con la contemporaneidad, ¿no? Con un mundo que ha cambiado paradigmáticamente, que se ha transformado, y que además hoy es profundamente complejo, diverso y desigual también. Entonces, bueno, ahí tenemos una responsabilidad política muy fuerte, todos los que estamos en educación, y ustedes también. Es que obviamente sí, un poco de lo que estás hablando, hay una realidad que es que seguimos con un sistema educativo del siglo XIX, y obviamente evolucionamos, las cosas van cambiando, y obviamente no es fácil cambiar todo un sistema que viene desde tantos años con tanta imposición de distintos poderes. Obviamente que no es difícil cambiarlo, pero me parece que también hay que ir pensando como focos, bueno, esto que decías, como los 3 focos que les daban, me parece que está bueno. Y también me parece que como para cambiarlo hay que seguir reforzando la ESI, que es transversal, que tiene que estar en todos los momentos, que a mí en lo personal me pasó que yo la ESI la tuve una clase en 6º año, una sola clase, que la realidad es que no me sirvió de nada por una cuestión de que yo ya había pasado un montón de situaciones, no solo yo, sino mis compañeros, que ya está. Y también al trabajar esto de la transversalidad, la escuela se convierte en un espacio de contención, de que la ESI es, como decía al principio, trabajar sobre tu identidad, trabajar sobre consentimiento, no solo métodos anticonceptivos, saber que tenés elecciones, y me parece que también, bueno, viniendo de una primaria y un jardín donde ya son súper binarios, porque ya desde jardín y primaria tenés la fila de nenes y la fila de nenas, o sea que es lo único que existe.
como también me parecía que si bien el foco está más centralizado en lo que sería la secundaria, me parece que no hay que dejar de mencionar nuestras niñeces porque ahí venimos. Y bueno, un poco esto de pensar la transversalidad y que hay que trabajarlo día a día, todo el tiempo, en todas las aulas, para que también los pibes podamos saber que no solo podemos ser mujeres o hombres, que si no hay un montón de otras identidades, y más hoy en día. Y bueno, nada, laburar también como en esta idea. Absolutamente. Mira, me parece que esto que traes es muy, muy, muy interesante porque la E como tema en agenda interpela, hay grandes temáticas, ¿no?, que forman parte justamente de esta contemporaneidad, de este escenario, que interpelan al sistema educativo en su conjunto, ¿sí? Ponen blanco sobre negro, ¿no? Y dejan en evidencia aún más todos los procesos que muchas veces la escuela reproduce respecto de la expulsión, ¿no? Porque ya no hablamos de exclusión en este mundo de tanta complejidad, hablamos de expulsión también, ¿no? Porque quedan caídos absolutamente muchos y muchas jóvenes. Entonces me parece que retomo, ¿no? Por un lado me parece que la transformación que vos decías recién, coincidías conmigo en que sí es complicada, pero que la escuela muchas veces parece estar en el siglo XIX, ¿no? Es difícil, pero ustedes son un motor fundamental, un actor fundamental, me parece, para empujar esos procesos con estas temáticas, ¿no? Con la ESI ahí al frente como una bandera importantísima, que ya te digo, que interpela, que pone blanco sobre negro, que se mete en los intersticios. ¿Sabes por qué? Porque es condición de la inclusión y de la relevancia. Cuando nosotros hablamos de inclusión y relevancia, estamos hablando de esto, de un anclaje en el mundo actual, ¿no? La escuela secundaria tiene que formar para la ciudadanía plena, ¿sí? Para ser ciudadanos de pleno derecho. Tiene que formar para poder comprender y habitar el mundo. Ahí está la ciudadanía de pleno derecho. Además de para la continuidad de los estudios y para insertarse en el mundo del trabajo. Y para todo eso, esa mirada y esa posibilidad de habitar el mundo está absolutamente atravesada por la educación sexual integral, ¿no? Entonces, por eso hablamos de inclusión y relevancia. Es condición, ¿sí? Es condición que la escuela pueda tender puentes con estos nuevos modos de conocer y de producir saberes, con estos objetos culturales y estos movimientos culturales contemporáneos, con tendencias, con los sujetos culturales de nuevo tipo, que son en general todos los estudiantes que encontramos en las escuelas. Entonces, bueno, ahí, otra vez, la ESI cumple un papel central y tenemos que poder profundizar fuertemente esto que vos decís, ¿no? Bueno, yo tenía una clase de ESI, tuve ESI de una forma como quizás podríamos decir instrumental, acotada, intermitente, ¿no? Porque bueno, Celeste lo va a poder comentar seguramente con mucho más detalle, pero tenemos una ley ya desde el 2006, ¿no? Son varias leyes de ese mismo año que democratizaron un montón de procesos y generaron un montón de accesos, pero que bueno, que hay que territorializarlos, hay que hacer que vivan y que sean realidad efectiva en las escuelas y en los territorios, ¿no? Sí, también como para poder hablar de que sean efectivas y poder llevarlas a cabo, hay que pensar que los docentes, un montón de docentes, vienen de generaciones en las cuales no existía la ESI, porque si vamos a hablar de la ley de ESI, fue hace 14 años, que para una ley es muy joven. Entonces también un poco plantearnos desde, bueno, tenemos docentes que son generaciones las cuales no tuvieron ESI, que nos vienen a enseñar ESI, como que también es necesario capacitaciones o laburar sobre eso, un poco, porque me parece que es como que no tiene mucho sentido capaz. Y bueno, y también me parece que hay algo que juega mucho, que es la falta de información, también un poco sobre lo que es la ESI, que es esto, cuando hablas de ESI, usualmente es como, ¿qué se te viene a la cabeza? O en las películas, ¿qué muestran sobre la ESI? Una persona con una banana poniendo un preservativo, diciéndote que es el único método anticonceptivo aparte. Como que hay mucha desinformación, y me parece que también habría que reforzar eso.
Sí, y ¿sabés qué me parece, Magalí? Que sí, por supuesto, la formación ni que hablar, pero esto que vos decías, ¿no? Como bueno, a veces los docentes vienen de otra generación donde la ESI era esto, ¿no? De poner mira, yo te voy a decir, yo cuando iba a la escuela primaria, en séptimo, venía gente de una fábrica que hacía productos femeninos y nos daba una clase donde también nos enseñaban a poner un preservativo en un desodorante. Y eso era para mí la ESI en mi escuela, ¿no? En séptimo grado. Digo, y eso obviamente fue cambiando y hay que poder como procesar y que en la escuela vivan esos cambios y se hagan carne, que también tiene que ver con entender el mundo y con que la escuela sea, digamos, solidaria, ¿no? Con ese escenario actual. Pero además, esto que vos decías me parece importantísimo, que vos decís, bueno, los docentes y las docentes que nos tienen que enseñar ese a veces vienen de otras generaciones y de otras percepciones del mundo. Y ahí no es nada más la formación, yo creo que ahí hay algo que tiene que ver con esto que te decía antes, que es con poder generar espacios donde esas situaciones se generen colectivamente con los estudiantes y las estudiantes, ¿sí? Digo, me parece que ahí hay que poder diseñar las propuestas en conjunto, no solamente con los estudiantes, también con la comunidad y con organizaciones por fuera, porque como cada vez es más complejo el mundo y todo lo que tenemos que poder saber para habitarlo, ¿no? De pleno derecho, digamos, tenemos que poder, digamos, tener construcciones que sean colectivas. Entonces, enseñar y aprender sobre eso, y no tiene que ser una tarea unidireccional del docente hacia los estudiantes, porque la verdad que en muchas cuestiones, digo, ustedes hoy tienen una mirada mucho más profunda, diversa y contemporánea de estos temas, entonces me parece que ahí la construcción tiene que ser colectiva, con ustedes, con los docentes y con múltiples equipos y personas de la comunidad educativa que puedan generar comunidad de práctica en la escuela para pensar estos temas. Sí, por eso concuerdo totalmente y por eso también es que hago tanto foco en el protagonismo juvenil, o sea, nuestro protagonismo en nuestra capacidad de que podemos tomar decisiones y que tenemos que estar ahí, porque al fin y al cabo nos interpelan todos los días y es nuestra escuela. Y hay una realidad que es agotante, digo, como alguien que estuvo en el centro de estudiantes toda su secundaria más o menos, es muy agotante luchar a veces, porque es una lucha ir todos los días al colegio a que, no sé, ha pasado la vicedirectora diciéndome, te voy a cerrar el centro de estudiantes. Entonces es como muy agotante esa lucha todos los días, como que necesitamos tener un poder ahí, algo de decir, bueno, loco, estamos acá y existimos. Sí, sí, porque es lo que vos dijiste, porque la escuela es de ustedes, porque sin ustedes no hace sentido la escuela secundaria, digo. No existe, digo, no existe más porque no hay ninguna razón para que exista escuela secundaria si no hay estudiantes. Entonces, bueno, nada, esto es lo que tenemos que poder profundizar y pensar y poner sobre la mesa fuertemente, desde el punto de vista de la participación. Rescato un montón de que hay un montón de leyes hoy en día, capaz que de a poco se van creando y van avalando y reforzando y respaldando también, como lo es la ley de centro de estudiantes, la ley de derechos de los niños, la ley de, bueno, todo eso, digamos, hay varias leyes que respaldan, pero el tema también es ver cómo hacemos llegar esas leyes y hacerlas cumplir, o sea, cómo podemos monitorear que se cumplan realmente, o qué capacitaciones, qué necesitamos como para que se hagan cumplir verdaderamente, porque me parece que hay algo que evidentemente está fallando si la ESI que tenemos es una clase o, como decías vos, sí, ¿quién no tuvo esa clase de Johnson & Johnson? De cómo ponés la toallita, dejamos a los hombres afuera, o sea, ¿quién no la tuvo? Entonces también es eso, ¿cómo hacemos llegar y que se cumpla? Sí, sí, tal cual. Bueno, fíjate que como vos decías, ¿no? Son leyes jóvenes, hay que militarlas realmente en los territorios,
hay que dar muchas discusiones, estos espacios sirven mucho, hay que hacer un trabajo muy uno a uno, codo a codo, digo, en cada escuela, en cada centro de estudiantes, hay que trabajar fuertemente la formación docente, desde una mirada cultural y epistemológica que problematice, ¿no? Desde una mirada instrumental, ¿no? Que a veces también, ¿no? Eso es una definición política también, ¿no? Qué formación docente desarrollamos y propiciamos. Me parece que la organización y de todos ustedes, que cada vez es más grande, que el ministerio también hoy, más allá de las leyes, esté pensando espacios en su estructura que toman fuertemente la ESI, que toman fuertemente la participación estudiantil, digo, que haya líneas en ese sentido, es un avance muy grande. Y bueno, y después siempre es lo mismo, ¿no? Siempre es la capilaridad, siempre es el territorio. Es ir a construirlo ladrillo por ladrillo al interior de cada escuela. Pero cuando el Estado está presente, generando condiciones, por supuesto que eso puede profundizarse muchísimo más. Y justo estamos en ese tiempo hoy, más allá de las complejidades de esta pandemia. Entonces, tenemos que trabajar fuertemente, con mucha responsabilidad política y compromiso hacia ustedes, para poder profundizar todos estos procesos de participación y todo lo que tiene que ver, por supuesto, con la ESI y con todos los demás temas que son nodales, otra vez, para entender y habitar el mundo, para que ustedes puedan realmente tener garantizados sus derechos de ciudadanía plena y de un proyecto de vida así profundo, completo y de calidad. Sí, total, y aparte, más allá de también la educación, que bueno, es como el foco de la escuela secundaria, también de la escuela en general, también aparte de la enseñanza o la educación popular que conlleva la ESI, la implementación de la ESI dentro de la escuela, porque no es solo enseñar o hablarlo, también es implementarlo, desde algo como lo sería un protocolo de género. ¿Por qué no tenemos en todas las escuelas un protocolo de género? Hasta por qué tenemos baños binarios, o sea, no tenemos un baño unisex, hasta dentro de las instalaciones, o sea, como que me parece que es algo que hay que reformar, claramente no es de un día para el otro, pero son cuestiones que hay que empezar a pensarlas, y más en estos tiempos, como vos decías, y más también con hoy en día cómo está el movimiento feminista también, o el movimiento LGBTIQ+, que estamos empezando a hacernos más visibles, capaz. Me parece que hay que empezar a pensar en eso. Absolutamente, sí, sí. Los tiempos, los espacios de la escuela. Sí, los muros, ¿no? Y hay que romper muchos muros adentro de las escuelas y modificar muchos los espacios. Sí, sí, hay que avanzar hacia ahí. Sí. Interrumpo un poquito. Me cuesta interrumpir porque me da ganas de dejarla seguir mucho tiempo. Porque viene la parte que las conversaciones en general se van profundizando cuando uno va entrando en calor, ¿no? Como que se va generando, se están conociendo además acá, entonces bueno, esto es interesante. Hay 3 preguntas en el chat, voy a empezar por la última, porque las otras 2 les voy a pedir a las personas, a Valeria y, ahora me acuerdo, y Agustina, que las hagan, porque por ahí para la charla de Celeste y ese las pueden retomar, me parece. Pero hay una, Maggie, que te preguntan en relación a qué es un protocolo de género, que por ahí se usa muchas veces la palabra protocolo y trae también bastantes discusiones, en realidad si están buenos, si no están buenos, por qué vos traías esta idea, y por ahí después le damos paso, bueno, si Laura por supuesto querés aportar, y le damos paso a las otras preguntas para el próximo diálogo. Sí, tal vez sumo una cosita a ver si Grisel está de acuerdo también con que es quien hizo la pregunta. No solo que podamos contarles qué sería un protocolo de género, sino también a mí me interesa, Maggie, cuando vos decís eso, ¿en qué te estás imaginando? O sí, eso, digo, ¿en qué temas tendría que tocar abordar? ¿Cómo te lo imaginas eso? El protocolo, estamos hablando de eso, sí. Bueno, para arrancar lo que sería el protocolo de género, para decirlo como en crudo y que se entienda bien, sería
cómo accionamos ante una causa de violencia de género o discriminación. Y bueno, para hablar un poco también desde mi experiencia personal, ha pasado dentro de las escuelas hay un montón de situaciones, lamentablemente, en donde hay pibes que, no sé, abusan de una piba o está lleno de scratches, por lo menos en la escuela donde yo fui, era así, todo muy... Sí. ¿No vuelve? ¿Se nos perdió Maggie A ver. o soy yo? ¿Viste? Volví, me trabé, ¿no? Se cortó a mí. Ahí volviste, Maggie, qué suerte. Muy bien, Sí. nos dejaste un silencio reflexivo que lo aprovechamos mucho. Podés continuar, Maggie. Puse los datos porque no me andaba el wifi, no sé qué pasó. ¿Dónde me quedé? Estás Contar que en la experiencia de tu escuela secundaria, las situaciones de abuso o violencia terminaban en scratches o esas situaciones o modos así, y imagino que ibas a avanzar con lo del protocolo. Bueno, y no sé, claro, hablando un poco más como un ejemplo de lo que pasó una vuelta en un festival, había un chico que tenía una denuncia, todo, no sé cómo había sido muy bien la situación, y estaba en el mismo espacio que la piba que había abusado, y cuando fuimos a accionar, digamos, una compañera fue a accionar ante el directivo diciendo la situación, le dijeron no podemos hacer nada, el chabón lo dejaron en el mismo espacio que la piba, entonces es como, bueno, hay que empezar a tomar medidas al respecto, no puede ser que no tengamos un protocolo o algo hacia lo que accionar o seguir. Me parece que eso tiene que bajar. Y bueno, ¿y cómo me lo imagino yo? Ay, qué utopía, qué bueno. No, y hay un montón de cuestiones. Primero nos tienen que escuchar, tienen que dejar de desvalorizar nuestra palabra, porque es lo que pasa. Siempre pasa, ay, sos una exagerada, ay, es inocente hasta que se demuestre lo contrario, basta. Tenemos que ser escuchadas, tenemos que ser escuchadas. No hay que minimizar un problema, no hay que minimizar la discriminación que se sufre, obviamente discriminación en base al género o orientación sexual, por eso hablamos también de género. Y bueno, hay que dejar de minimizar esos problemas y empezar a tener como soluciones verdaderas, me parece. No sé si alguien puede aportar también. Yo creo que está, pero puede quedar el tema por ahí para ir retomando. Igual si cualquiera de las cuatro que expone quiere agregar algo sobre este tema, por supuesto que... Bueno, yo agrego algo. Vale. Para mí, digo, un protocolo de acción ante la violencia de género implica que necesariamente todo el estudiantado esté discutiendo eso y en definitiva, algo que mencionó Maggie en relación a los scratches, que trae muchísima discusión, en especial en pibes de nuestra edad, porque cuando hubo una ola de scratches era más o menos nuestro rango etario y surgía esta urgencia de qué hacer con tantos scratches, de tantos compañeros en la escuela, que por ahí llevaban a hacer scratches que no lo contemplaba, no sé, o sea, el código penal y no podía ser denunciable, por ejemplo, pero había algo que elaborar ahí. A mí me parece que los protocolos de violencia de género no solamente tienen que contemplar mecanismos para resguardar la salud integral de la víctima que escracha, sino también apuntar, y esto es que es una discusión y que por lo menos yo lo vengo discutiendo desde que empecé a militar, más o menos, que son las políticas de reducción de daños en relación a laburar las masculinidades en los colegios. Y hoy eso es importantísimo, porque básicamente no se está discutiendo ni siquiera la educación sexual integral, con esta característica, digo, que implica lo integral, sino que bueno, voy a empezar mi intervención. Mejor lo dejo para cuando hable. Pero básicamente estamos pensando... Perdón, disculpa, para que no te sientas como cohibida.
Si querés, ya retomalo y arrancamos la intervención de ustedes por ahí, y en un ratito retomamos las preguntas, pero arrancá que ya No. Yo Dale, cierro dale, acá. que ya arrancaste, porque Termino. igual les iba a dar la palabra a ustedes, así que está buenísimo, hacemos el puente. Perdón. Nada, básicamente contemplar los mecanismos para resguardar a la víctima, pero también para laburar con los abusadores o los potenciales abusadores, y en ese sentido me parece que fue un debate que se dio, que atravesó a las escuelas secundarias y que fue justamente de mano a la organización estudiantil, fue codo a codo. Sin la organización estudiantil no se podría haber discutido esto en los colegios. Y esto me parece que no solamente aplica a las escuelas secundarias, sino que da un debate en relación a cómo nos movemos en la sociedad y cómo esperamos que las instituciones respondan ante toda esa violencia de género. Muchas veces también, digo, me parece que esto en el colegio es bastante importante porque justamente, digo, cuando somos estudiantes secundarios, pasamos nuestra mayor parte del tiempo pensando en el colegio y es también nuestro núcleo más duro de amigues y conocides, de relaciones sociales. Entonces, me parece que es un gran aporte que hicimos, digo, desde el movimiento estudiantil, el discutir y poner sobre la mesa todas esas violencias que vivimos dentro del colegio, pero también aportamos algo en relación a lo institucional, digo, un precedente que se fija dentro de los colegios secundarios que se puede replicar además en instituciones como las universidades. Cierro. Totalmente. No sé, Celeste, si querés ya enlazar por ahí o... Bueno, dale, sí, empiezo. Estoy, a ver, primero volver a agradecer así motivada y celebrada y movilizada por el formato, que un poco que me incomoda como la ESI en algún sentido y me parece bien, porque lo que hace la ESI también es venir a incomodar y a plantear preguntas incómodas. Uno viene como con un formato, yo tengo acá mi computadora con mi presentación y con lo que les iba a plantear, y ahora estoy sincerando cómo me acomodaba y me reacomodaba. Así que lo mejor me pareció contarles que me pasa esto, ¿no? Que digo, bueno, a ver por dónde voy a entrarle a este conversatorio en el que celebro, desde ya, digamos, lo que dije antes, el formato, porque me parece que es interesante, que es innovador, que también en este contexto complejo en el que celebramos encontrarnos por toda la complejidad, pero que a la vez también la pantalla nos pone como una limitación a estos encuentros. Celebramos encontrarnos también por estos temas, porque son temas que colectivamente llegan sin duda a mejores resultados, entonces me parece que también es la celebración de este encuentro colectivo. Celebro porque el diálogo intergeneracional es algo que me atrapa desde antes de llegar a la dirección, por pensar otras cuestiones también tal vez más vinculadas a la memoria y porque me parece que hay algo que se genera en ese diálogo y en ese armado entre lo que traen las nuevas generaciones y los que traen otras generaciones que tienen mucha potencia. Y en ese sentido, bueno, también había pensado algunas cosas que Magalí también empezó cuando le preguntaba a Laura en relación a, me gustó como lo dijo ella, es una ley joven, ¿no? Decir, bueno, ¿cómo, cómo, sí, cómo medimos una ley, ¿no? ¿Cómo medimos la edad de una ley? Cuando una ley es joven, vieja, ¿cuánto le pedimos a una ley, ¿no? En principio lo que me parecía para señalar es cuando escuchaba a Magalí, digo, Magalí debería capacitar a docentes hoy, digamos, ya solo de las cosas que le escuchaba decir, realmente, digamos, en esta cuestión que ella arma de lo que pasa, digamos, con algunas generaciones que no han sido capacitadas, que es uno de los mayores problemas que piensa ya, digamos, que ya vienen pensando los compañeros del equipo del programa de salud sexual integral previo a la conformación de la dirección y que se trabaja con mucha atención, que es no solo en cómo fortalecemos lo que es la formación inicial de los docentes para que los docentes que se están formando en este instante ya tengan materias en formación en ESI, sino, como bien señalaba Magali, en esta falencia de pensar estos docentes que están en ejercicio, que tienen la obligación, porque la ley así lo establece, de educar en educación sexual integral y no tienen las herramientas para poder hacerlo. Entonces, como pensamos también en acompañamientos de formación docente continua, que es algo que el ministerio hace, que uno puede decir, bueno, es poco, falta, hay que hacer más, de qué temas, digo, bueno, ahí después podemos abrir un poquito eso, pero sí de decirles que me parece que
que a mí me interesa mucho pensar, o vengo pensando desde que me tocó la responsabilidad de asumir la dirección, en qué significaban estos 14 años. Entonces me gustaba también como lo planteaba Magalí en términos de, bueno, es una ley joven, ¿no? Es una ley joven, pero también es un tiempo prudente para pedir explicaciones, de alguna manera, diría yo, ¿no? Como, de alguna manera es y no es, o sea, me gusta como decir, bueno, es una ley, tiene 14 años, hay cosas que podemos ver que se avanzó, creo que en los espacios feministas y de intercambio o de digamos, lugares más de lucha, estamos más por pedir por la implementación de la ESI y nos cuesta ver lo que sí se logró. Creo que a veces también como gestora estatal, no tanto desde el lugar que me toca hace poquito, pero sí desde otros lugares de responsabilidad que he tenido en el Estado y por el trabajo que veo se hace en el ministerio y en muchas escuelas, sí tratar de pensar también cuando pensamos en esto de la implementación, con todos los desafíos que tenemos por delante, que también podamos pensar en lo que sí logramos avanzar. Digo, a mí me parece que eso también es importante. Para mí ese ejercicio, digamos, es fácil en algún sentido, o es sencillo hacerlo cuando podemos mirar lo que sucede en otros países de nuestro continente, ¿no? Por ejemplo, qué pasa en otros ministerios de educación de la región, cuánto se ha avanzado ahí o no, si tienen leyes, si se pudo, si no se pudo. Esa es una medida que nos ayuda a pensar algo en relación a la implementación. Otra cuestión que me parece que aparece ahí es esto de las generaciones y las anteriores, preguntarnos por las escolaridades de personas que son, por ejemplo, arriba de los 40, digamos, como es mi caso. Bueno, ¿qué pasa en mi escolaridad y qué pasa hoy? Ahora nos va a contar también seguramente un poco más Exe, algo nos ha dicho Magalí, qué ha pasado en algunas escolaridades o trayectorias escolares de otros, digamos, de otros jóvenes y de juventudes hoy, algunas más marcadas por la ausencia de la ESI, pero que otras que podemos señalar, digamos, que hay cierta heterogeneidad. Digo, nosotros vivimos en un país que tiene 50.000 escuelas, esta es una dimensión, digamos, también para tener en cuenta cuando pensamos en la implementación, entonces también es difícil medir y pensar cómo vemos cuánto se llegó o no, son muy importantes, digamos, cada una de las experiencias individuales, pero es importante pensar en lo colectivo. Hablaba también Magalí, decía, bueno, vamos a hablar de las juventudes, pero pensemos también en los recorridos también de las infancias. Yo tengo un nene de 6 años que, digamos, que empezó ahora a primer grado, hizo su escolaridad, digamos, en un jardín de infantes estatal de la ciudad de Buenos Aires, y la verdad es que no se formaban digamos, en su jardín, como decíamos recién, doble fila. Digo, yo reconozco un montón de cosas en las que él me sorprende a mí como nueva generación en las preguntas que me hace, o en cómo él tiene naturalizadas cuestiones que a lo mejor yo no tengo naturalizadas, ¿no? Digamos, en este niño de 6 años que viene y me pregunta, me interpela, me pide cosas bueno, que yo no hubiera pedido. Entonces, digo, esa me parece que es otra luz que nos ayuda a pensar, digo, la cuestión generacional o de otras escolaridades, otras trayectorias escolares, también nos ayuda a pensar un poco en relación a los 14 años de la ley. Una cosita más para no extenderme en esta parte y también dialogar un poco con Exe, después algunas de las otras cosas que tenía apuntadas buscaré para traerlas, es algo que también me parece mencionaba Magalí un poco en un comienzo, también Laura las mencionaba, en relación a esas otras leyes, ¿no? Cuando trabajamos, y creo que una de las preguntas que andaba por ahí por el chat también tenía que ver con ese, bueno, la ley de la ESI cumple 14 años este año, bueno, la sanción la cumplió el 4 de octubre, estos 14 años de la ESI, pero quienes trabajamos desde la ESI, desde el programa de educación sexual integral, siempre pensamos que ese programa se acompaña, digamos, por un conjunto de leyes que vinieron después, que la fortalecen y la acompañan, ¿no? En ese sentido, muchas veces nos preguntamos si hay que armar otra ley, porque, por ejemplo, la ley de educación sexual integral omite la palabra género, o si esa ley que tenemos nos alcanza, porque hay otras leyes que vinieron después, que no hace falta, digamos, como volver sobre eso anterior. En principio, por ahora, pensamos que hay una ley que es la que hay que cumplir, y que es, como decimos, como dijo antes Magalí, es joven, entonces no iríamos por reformularla, sino por fortalecerla por ese plexo normativo que viene después, y estoy hablando desde la ley de identidad de género, la ley de matrimonio igualitario, leyes que trabajan cuestiones, incluso la del cupo trans que se aprobó hace muy poco, que ayudan a fortalecer una mirada de la ESI. Me parece que, digamos, la ESI no puede pensarse solo desde la normativa, desde esa ley específica, sino también de las leyes que vinieron después a fortalecerla y acompañarla. Paro un poquito acá para no acaparar la palabra y dialogar un poco con Exe y después seguir. Bueno,
Nada, un gusto. Ya hablé hace rato, ya dije un gusto cuando me presenté, pero bueno, de nuevo. Yo quisiera hablar más que nada digo, y puntualizar sobre algo que es bastante, tiene que ver con lo que digo y con lo que mi experiencia, que yo milité en Salta, y es como algo totalmente diferente a las experiencias organizativas acá en Cava, o mismo en la provincia de Buenos Aires, o otros centros urbanos en los cuales la organización estudiantil esté fortalecida. Y me parece que, digo, ese transitar la escuela secundaria, que un poco lo decía Magalí hace rato, que nada, o sea, las instituciones están constantemente intentando categorizar nuestras identidades y necesariamente en una binariedad impuesta. Y en ese sentido es que, y ahí lo recalcó Laura, que me súper gustó como lo dijo, que no son políticas de exclusión, sino de expulsión. Y me parece que en ese sentido, esas políticas de los colegios que tienen que ver con el cuerpo, o sea, cómo reglamentan nuestras identidades a partir de leer nuestras corporalidades y asignarnos algo, como por ejemplo los uniformes, acá en Ciudad de Buenos Aires no sé si en los colegios públicos se usará, pero en Salta sí, y es obligatorio, y es súper binario. Entonces, no solamente eso, digo, ya lo dijo Magalí, desde la fila, los baños, y demás, digo, toda esa institución adecuada que solamente exista la posibilidad de dos géneros, básicamente. Y en ese sentido, que no haya margen de existencia para identidades que salgan de la norma. O por lo menos no una existencia que sea, digo, que ese colegio sea habitable, esa institución sea habitable para otras identidades, de una manera favorable, de una manera amistosa. En ese sentido, creo yo que, y algo que decía Lona Berkins, es que la educación sexual se da, digo, somos constantemente formados en nuestras escuelas por nuestros profesores que tienen su propia idea de la educación sexual y nos la transmiten, las mismas instituciones lo hacen, y me parece que en ese sentido pensar en lo integral de lo que estamos hablando es un verdadero aporte, y pensar qué es lo que incluye eso, digo, qué tanto, y puntualmente digo, yo no en el colegio, digo, yo nunca me asumí varón, jamás me autopercibí como tal. En el último tiempo, sí, me autodefino orgullosamente travesti, pero en el colegio era otra cosa. Yo terminé el año pasado, entonces mi pasar por el colegio fue como bastante... básicamente no sabía qué era. O sea, Perón me violentaba la institución, tipo no podía ir al baño de mujeres ni al de varones X. A lo que voy es que justamente ella decía que, y hay algo ahí bastante... que una frase que me gusta mucho, que es que cuando una travesti, y esto obviamente poniéndolo en secundarias, porque ella hizo cuando una travesti entra a la universidad le cambia la vida a esa travesti, pero cuando muchas travestis entran a la universidad le cambiará la vida a la sociedad. Y en ese sentido creo que hay algo a resaltar muchísimo del colectivo travesti trans, que es que somos históricamente excluidas del sistema en sí, digo, del sistema de salud, del trabajo, del acceso a una vivienda. Pero algo, digo, bastante importante ahí, me parece que lo plantean bastante bien con el tema del trabajo, que es que no vemos una travesti atendiendo un kiosco o una travesti atendiendo el ANSES, pero tampoco nos vemos dentro del colegio. Y me parece que eso, con respecto, digo, a los índices más cercanos y más certeros que tenemos acerca de cuántas travestis han sido expulsadas de las escuelas secundarias y cuántas no tienen un título secundario, me parece que es bastante alarmante empezar a plantearlo como una urgencia, porque efectivamente, digo, somos expulsadas sistemáticamente de ese sistema educativo, y no porque haya un cartel en la puerta que diga que si sos travesti no puedes estudiar, sino porque son las políticas internas del colegio y la manera como se ve la educación, las cuales son expulsivas a nuestras identidades, que son
disidentes en ese campo. Entonces, me parece que ahí empezar, por lo menos a mí algo que me llevó, digo, muchísimo que en definitiva me llevó a plantearme no solamente cómo vemos la educación secundaria, sino todo lo que incluye eso, fue la militancia. Digo, yo en mi presentación dije que empecé a militar por el aborto legal, y en una coordinadora de estudiantes secundarias en Salta, lo cual era bastante como novedoso en Salta. Digo, no había organización estudiantil en secundarias, y también en ese contexto la militancia por el aborto legal explotaba, y eso a los fachos les enfurecía, la derecha, los pro vida, etc. Y en ese sentido yo creo que en ese camino de la militancia, digo, replantearme todo, y también digo, mi propia identidad enmarcada en esa militancia, enmarcada en el colegio secundario, logramos dar ciertas discusiones que por ahí no lo hubiera hecho no estando militando y no estando en esos ámbitos. Y en ese sentido es que comparto mucho lo que dice Magalí, digo, esto de que tenemos espacio, bueno, esto tanto aplicable a Salta no es, porque digo, justamente algo que no pasa es que no tenemos centros de estudiantes porque las instituciones no permiten que los tengamos, como no lo permiten sistemáticamente. Pero algo que nosotros veíamos bastante es que el autoritarismo de las gestiones directivas con respecto a, por ejemplo, las políticas que teníamos que llevar a cabo desde el estudiantado, como mismo reclamar porque un techo se estaba cayendo, reclamar presupuesto, o accionar en cuanto, por ejemplo, yo tengo algo, en el último año, hubo varios casos de compañeros trans que los obligaban a ir con pollera al colegio, y pudimos solucionarlos desde el espacio en donde militaba, coordinando con varios organismos feministas, como el Observatorio de Violencia de Género. Pero me parece que hay una menospreciación hacia esa organización estudiantil que en muchas veces nos ha servido mismo para formarnos en la materia, porque si no hay educación sexual integral en los colegios, la manera en la que lo recibimos es en talleres autogestivos que justamente están hechos pura y exclusivamente por estudiantes, con ese acompañamiento de las organizaciones feministas, y me parece que en ese sentido hay tanto, o sea, es tanto la falta, ya sea de voluntad política en el caso de Salta, tanto también de financiamiento para la capacitación docente, como también la metodología en la cual que se capacitan. Me parece que ahí recalco algo que dijo Laura de nuevo, que hay que generar espacios que permitan pensar colectivamente esta cuestión, y no de una forma lineal, unidireccional, que es también cómo se ve hoy la educación. Hoy me parece que la cuestión del presupuesto es algo que está para mí en este gobierno como una prioridad, pero en los años anteriores no, y no solamente la cuestión del presupuesto y cómo ellos ven la educación, y cómo en definitiva ven la educación sexual integral y todo lo que nos involucre a los estudiantes secundarias como pensadores críticos, sino también esta lógica de construcción de la educación que la relacionamos tanto a la militancia, en relación a cómo queremos hoy construir la educación secundaria, y por lo tanto cómo queremos construir la ESI. Y me parece que esos espacios que permitan construirla en colectivo son en definitiva la solución, o por lo menos nos van a dar soluciones que podemos aplicar o no, con la voluntad política se puede hacer, pero me parece que hoy, para mí que vengo militándola específicamente desde el macrismo, tipo no viví los años kirchneristas, por lo menos activando militantemente, yo encontré como o sea, dos cosas completamente distintas. Digo, venía teniendo a las escuelas como trinchera frente al avance de las políticas neoliberales. Y por eso es que quiero hablar de esa lógica de construcción, digo, cómo ven ellos el cómo se tiene que construir la educación secundaria, digo, con toda esta virtualización que proponían en un principio, el uso de la tecnología reemplazando a docentes.
O sea, también eliminando profesorados en la Ciudad de Buenos Aires, o sea, me parece que eso se tiene que discutir porque hoy nuestra forma de ver la educación y de construir la educación es totalmente otra. Es con los actores, es con los actores que involucran la educación secundaria, con el personal no docente, los docentes, los directivos, los alumnos, y en ese sentido, no estamos tan contentos con que nos caiga una reforma del cielo como ha pasado. Y de nuevo, esto no solamente aplica a la educación sexual integral, sino aplica a la forma de cómo vemos las políticas públicas direccionadas a un sector en específico, y hay que construir con esos sectores. Y creo que acá voy a cerrar para que hable Celeste. Bueno, a ver, voy a tratar de retomar algunas de las cosas que planteaste, Exe, y también después por ahí plantearte alguna pregunta que tenía pensada para que conversemos, si te parece. Bueno, primero también te quiero como capacitadora de los docentes también. Me parece que ahí, como decía Magalí, hay algo, digamos, de pensar también dispositivos en los que esto que estamos haciendo acá se pueda dar a nivel nacional, en el sentido de poder pensar oportunidades donde haya docentes que puedan escuchar a los jóvenes en estas cuestiones que son, digamos, como muy básicas para la ESI, para algunos que estamos en estos mundos, y a mucha distancia de lo que sabemos pasa por muchas de las cabezas de millones de docentes que habitan hoy nuestras escuelas, aunque hoy las estemos habitando también de otras formas. A ver, me noté varias cosas de lo que dijiste. Hay algunas cuestiones que me gustaría decir en relación a lo que vos mencionabas como integralidad de la ESI, que me parece que hay como para sacar jugo y pensar qué significa la integralidad de la ESI, pero también retomar algunas cuestiones que vos contabas de tu propia biografía, digamos, ¿no? La cita que traías también de Loana Berkin, en el sentido también me gustaba mucho, digamos, esto de lo que dijiste vos, de si no tendremos una mejor sociedad cuando salgan de la universidad o de la escuela, ¿no? O como te pasó a vos, digo, en ese sentido, me parece que hay algo donde también estas experiencias vienen a iluminarnos digamos, a las otras, a los otros, a les otros, en esta experiencia de vida en común. Me parece que también ahí, cuando hablábamos algo de lo viejo y de lo nuevo, nosotros estamos a 37 años, digamos, de esta nueva democracia, todo de esa herida profunda que causó el terrorismo de Estado en nuestra sociedad, y esta democracia también nos impone como muchos desafíos de cómo pensamos la vida en común. Entonces me parece que ahí también muchas de las cuestiones que traía Exe para conversar acá con nosotras hoy tienen que ver bueno, con pensar tal vez algunas deudas de esta democracia, ¿no? Como algunos pasos que se dieron, pero otras que todavía siguen siendo deudas. Yo a veces pienso que también muchas de estas leyes, no lo dije al principio, pero de las que mencionamos, la ley de la ESI, pero como también la ley de identidad de género, la ley de matrimonio igualitario, son leyes que además son leyes que fueron conquistadas por la lucha, digamos, ¿no? Por luchas, eso también es muy importante recordarlo. No son leyes que vinieron de arriba hacia abajo, por decirlo de alguna manera, sino que se construyeron todo lo contrario, ¿no? De abajo hacia arriba. Y me parece que también en términos de lo que estamos también pensando desde el Ministerio y un poco en lo que Laura planteaba, es cómo hacemos para que puedan abrazarse esas luchas que vienen de abajo y esas políticas desde arriba, en ese encuentro de efectivamente poder construir colectivamente, ¿no? O sea, cómo hay momentos políticos donde desde arriba y desde abajo tienen la posibilidad de encontrarse mejor que en otros momentos, digamos, de la política. Una cuestión más por ahí también en relación digamos, a lo que contaba Exe de su propia biografía y de también un poco los temas que se están abriendo, o por lo menos que me tocaron a mí cuando yo recibí la dirección, y los desafíos que tiene también la dirección para la educación en los derechos humanos, género y ESI del Ministerio de Educación de la Nación hoy, es por ahí contarles que nosotros recibimos, o a mí me tocó recibir ya, a varias organizaciones de padres de infancias trans, ¿no? Digo, ese es un tema que está hoy en la escuela. Digamos, infancias trans que están habitando hoy esas escuelas, que tienen problemas como los que contaba Ex en primera persona, bueno, de a qué baño ir, de qué cosas les están pasando. Bueno, y hay docentes que no están capacitados tampoco para ayudar y acompañar esos procesos, ¿no? Ahí también, por ahí, Ex, lo que me gustaba, o me parece importante para mí pensar, que nos pasa con la ESI,
que a veces también hay algunas cuestiones que se las podemos pedir a la ESI y otras cuestiones que también hablan de transformaciones que son más culturales a mediano y largo plazo, por las que tenemos que trabajar hoy, mañana, a mediano y a largo plazo, pero que van a implicar también tal vez algunos años en estas transformaciones que se pueden dar, ¿no? Que también en algún sentido, muchas veces dice Mirta Marina, la coordinadora del programa de educación sexual integral, la ESI es contracultural, ¿no? Digamos, hay algo ahí donde hay un trabajo por hacer y acompañar eso, entonces también por ahí pensar qué es lo que sí le podemos pedir a la escuela y qué es lo que sí le va a corresponder a la sociedad, o cómo trabajamos en este vínculo entre sociedad y escuela para poder tender esos puentes. Y sí, qué es lo que le corresponde a la escuela es, bueno, cómo acompañar estas infancias trans o estas juventudes trans también, ¿no? En los caminos, también en esta duda, en cómo, en esto que te pasó a vos, en esta voz, y bueno, en esta incomodidad que también vos sentiste con las cosas que te pasaban, bueno, cómo también poder acompañar desde la escuela algunas de estas cuestiones. Después solo sumar por ahí también en términos de integralidad, yo a veces pienso en la integralidad también digamos, vinculada a la transversalidad que tiene la ESI, ¿no? A los ejes que aparecen mencionados en la ley, pero a otras cuestiones que también tienen que ver con cosas que se mencionaron como el trabajo institucional o las prácticas institucionales que deben ser transformadas, ¿no? Como que la integralidad no es solamente pensar en los ejes de la ESI vinculados con los derechos, afectividad, con géneros, con el cuidado personal y la salud, con la diversidad, sino también con pensar cómo se transforman las prácticas institucionales, ¿no? Me parece que ahí también la integralidad está muy para pensar en función de eso. Para pensar también otro tema que está en agenda y que es parte de los cursos que da el Ministerio de Educación de la Nación, que es pensar las masculinidades, por ejemplo, ¿no? Por ahí no está tan en agenda o es un trabajo que se ve menos, pero que está y bueno, lo mencionaron tanto Magalí como Exe, digamos, me parece que es un tema que está. También mencionar dos cuestiones más de actualidad. Estoy preocupada que me desordeno, pero bueno, este formato lo permite desordenarme, que voy y vengo con los temas, acá en los apuntes, pero bueno, no, digo, ahí también mencionar dos leyes, una ley muy reciente que es la del cupo trans, que creo que avanza o da un pasito para esto que Exe mencionaba y que yo decía es una deuda de la democracia, ¿no? Que falta, ¿no? Digamos, esto que pasa también como algo que todavía hay que trabajar. Es una ley, siempre también, digamos, todas las leyes traen después algunas complicaciones en términos de cómo hacemos que efectivamente esos derechos que ampliamos se hagan efectivos. Yo digo, son esos problemas que son buenos, ¿no? Esos problemas que nos plantean qué tenemos que hacer ahora para que esto en lo concreto pueda avanzar. Y otra cuestión ahí también que quería señalar es la creación del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad. Digo, esa definición política de ese ministerio, con ese nombre, que nos viene acompañando digamos, a la dirección en particular y el trabajo articulado en el ministerio en pensar varias de las cuestiones que pusimos hoy en agenda, ¿no? Esto que les estaba contando de lo que aparece como las infancias trans, pero también la idea de pensar nuevas masculinidades, también de pensar las violencias. Digo, me parece que ahí hay algo de pensar fuerte también, digamos, como un tema de agenda actual que nos urge, que nos apremia, que también el movimiento feminista ha puesto, digamos, sobre la mesa y que también tiene que poder recuperar la escuela. Y por ahí para dejar una pregunta y también no extenderme y después en todo caso también retomar algunas otras cuestiones, por ahí yo quería preguntarte si vos contaste que no fue, digamos, como muy afortunada, sino más bien todo lo contrario, tu experiencia, digamos, o tu trayectoria escolar en la secundaria, pero si tenés algún recuerdo positivo de algún docente de tu escuela secundaria, que pudieras mencionar, y si no también, o además, una pregunta que es, ¿qué le dirías a los docentes que actualmente tienen una alumna o un alumne, digamos, como vos? ¿Qué les dirías que deberían hacer? ¿Cómo te parece que podrían acompañar a esa situación escolar? Digamos? Ok, muchas cosas. Voy a tratar de retener todo para poder responder. Pero con lo último, y justamente esto va con el abordaje integral, digo, en mi escuela no se daba educación sexual integral, claramente, por más de que iba a una de las 3 escuelas públicas más importantes de Salta, estaba el Nacional, la Normal y mi colegio, como en el ranking 3 de escuelas secundarias públicas que el Ministerio de Educación como enarbolaba como las mejores escuelas públicas de Salta. Y algo que ahí me pasaba
tanto con las docentes como con el personal no docente también, que cumple un rol bastante importante y que hay que valorizarlo, es que en cuanto a la performatividad que tenía mi género, que tienen el género en general, pero en ese momento, como no me definía como lo hago ahora, y también como en esa cuestión de no saber qué sos y estar en esa constante perfo, me pasaba que no se hablaba en concreto de la identidad de género, pero esa performatividad permitía que haya espacios de comodidad, los cuales se generaban con profesoras o con el personal no docente, tipo, o sea, hasta el hecho, por ejemplo, para una persona que le está pasando mal en su casa, ir a buscar con la jarra, la cocina, la leche, tener las uñas pintadas, y que la... no me acuerdo cómo se llamaba esta la ordenanza, pero que te diga qué lindas uñas y que te diga algo, un cumplido, es algo que aporta muchísimo. Digo, por más de que no se hable de eso, que no se hable de violencia, que no se hable de las cosas que necesariamente queremos hablar porque son urgentes, esas cosas pasaban, pero nada, no se llegaba a algo más profundo. Digo, en mi caso, particularmente no tuve profesores que acompañaran de lleno ese proceso, pero no es que no pase. Digo, he tenido compañeros que sí han tenido profesores que los han acompañado y que han escuchado sus necesidades. En ese sentido, a mí lo que me ayudó bastante dentro del colegio fue la asesoría de salud integral, que funcionó desde 2018, y yo fue la primera vez que fui a una psicóloga. Entonces eso me ayudó muchísimo en cuanto a mi proceso identitario. Y bueno, si hay profesores acá, para mí hay algo puntual y que por ahí se contradice con algo que siempre digo, que es no caer en la tragedia trans, como en que necesariamente nuestras vidas son trágicas, pero lamentablemente la mayor parte del tiempo sí. O sea, en la mayor parte de casos nuestras vidas son trágicas porque somos excluidas en todos lados. Las violencias están en nuestra casa, en el colegio, en el colectivo. O sea, me parece que en ese sentido, y teniendo en cuenta eso, el acompañamiento es sumamente necesario, más que nada ese acompañamiento del mundo adulto que parece estar tan lejano a uno, que parece ir siempre tan en contracorriente a lo que uno expresa y lo que uno quiere ser, que realmente es un abrazo que alguien grande, alguien mayor, esté acompañando eso. Porque siempre, o sea, está en la infancia, en donde está ese mundo de posibilidades, que es en esa imaginación tan infantil y tan, nada, o sea, chocar con ese mundo adulto que te dice, no, pará hasta acá, y necesariamente binarizarte, o sea, categorizarte en dos categorías que básicamente sos así o no hay margen de posibilidad para que seas lo que quieras ser. Me parece que un poco ese abrazo que hay del mundo adulto puede llegar a aportar muchísimo, digo, a la construcción de nuestras identidades, básicamente porque estamos en un proceso en donde tenemos que sanar constantemente lo que vivimos o lo que estamos viviendo. Bueno, y volviendo como a lo que mencionaste, a mí me parece que, y no sé por dónde empezar, porque fue un montón de cosas, y concretamente con el cargo que hoy ocupás, digo, directora de Educación, Derechos Humanos, Géneros y Educación Sexual Integral, a mí me parece eso una locura, en principio, digo, qué hermoso cargo, la verdad, pero también, digo, un poco abordar lo travesti trans de los derechos humanos. O sea, somos un colectivo que históricamente ha asociado la reivindicación de nuestros derechos con las abuelas de Plaza de Mayo, las abuelas de Plaza de Mayo, y me parece que cuando hubo esa relación con que lo que nos estaba pasando realmente era una violación a los derechos humanos, empezamos a aparecer como sujetas políticas. Y en ese sentido me parece que lo que sigue vigente
hoy actualmente, son todas estas instituciones que tienen esas políticas de exclusión más que vigentes y que no se están discutiendo, más que nada. O sea, no sé si hoy el hecho de que todos los colegios públicos de Salta lleven uniforme sea una urgencia de algún sector más que el de los estudiantes secundarios que está tan debilitado en Salta, por ejemplo. Entonces me parece que hay que hablar de eso, en principio, para abordar la integralidad que eso supone, porque hoy la educación sexual integral no la podemos pensar con todo un colectivo afuera, no la podemos pensar si no está ligada a los derechos humanos, si no está ligada a la lucha feminista, y en ese sentido a la reivindicación de derechos, y más que nada también esa manera transversal que tenemos que siempre reivindicamos, que se tiene que aplicar de manera transversal, pero ¿qué significa que se aplique de manera transversal la educación sexual integral? Para mí, en principio, es que, y algo que pasó concretamente el año pasado en Salta, que es que Urtubey, junto al Ministerio de Educación, sacó un decreto que obligaba a las instituciones a disponer de una hora cátedra una hora por semana para el dictado exclusivo de la materia de educación sexual integral. Lo cual salió muy mal, muy mal. Si tendría que hablar concretamente de cómo los resultados que dio, realmente podría estar una hora acá. Salió muy mal básicamente porque no hay capacitación docente, porque fue una... nada, eso, voy a estar una hora, así que mejor no me voy a meter en eso. Concretamente lo que pasó es que se intentó disfrazar, o sea, se intentó decir que se estaba aplicando educación sexual integral en Salta, cuando lo que se estaba haciendo es brindar una hora al dictado de un texto, o el armado de un afiche, o no sé, o sea, cosas así bastante ridículas que salieron mal, y en ese sentido es que yo creo que la aplicación transversal de la ESI no solamente es en un espacio en concreto, que estaría bueno hacerlo, que en el caso de que se lo piense bien, puede salir muy bien tener una hora exclusiva para hablar de educación sexual integral en el colegio. La realidad es que se tiene que, y como ya lo venimos reivindicando siempre, que se tiene que aplicar en todas las materias, pero algo que lo vengo diciendo es que las políticas mismas internas del colegio tienen que abordarse de una perspectiva de género, de una perspectiva de la educación sexual integral y lo que implica esa integralidad. No podemos seguir pensando que las políticas que reglamentan nuestros cuerpos dentro de los colegios no tienen relación con lo que discutimos pura y exclusivamente cuando hablamos de educación sexual integral. O sea, tenemos que empezar a unir todas esas cuestiones que están tal vez sueltas y que no las logramos conectar, y empezar a discutirlas y en conjunto. Digo que hoy actualmente está afectando a que, por ejemplo, en particular, la población travesti trans no pueda acceder a la escuela secundaria, y si lo hace, la permanencia tenga que ser, en definitiva, una prioridad de esa gestión directiva, de esa gestión de gobierno, y me parece que hoy actualmente no lo es. Entonces, logremos ponerlo en la agenda, logremos ponerlo como una urgencia y lo elaboremos, porque me parece que eso, hoy la transversalidad implica no solamente que te den educación sexual integral en todas las materias de una forma transversal, que el profesor no te diga que tener las uñas pintadas de negro es de mujeres y todas esas barbaridades que suelen ser también muy naturalizadas, sino que se aborde desde, digo, cómo se construye la escuela secundaria en concreto. Eso. Bien, si les parece, retomo algunas de las preguntas o temas que aparecieron, y por ahí ya podemos hacer que las cuatro puedan ir dialogando como para desordenarnos un poquito más todavía. Les digo algún resumen, algunas de las cosas que aparecieron, hay una que menciona los cambios de las leyes y como la ley 26.150 de ESI no menciona la categoría de género. Creo que vos, Celeste, ya tomaste algo en relación a la postura de no pensar en modificar la otra ley, digamos, sino poder
pensar qué suman las que vinieron más adelante, pero lo dejo igual mencionado. Alguien pregunta en relación a esto que están planteando de lo binario y de poder pensar otros modos en relación a la escuela, qué pasa con los registros de asistencia y cómo todavía hay una recolección de datos que cuando se les pide a las escuelas sigue estando dividida por géneros, si hay otro modo de poder pensar eso. Alguien trae el tema de la interseccionalidad, que, o sea, que si bien la ESI no la menciona explícitamente, o preguntan si no la menciona, que podemos decir que no, y qué implica con estas cosas que cómo vamos avanzando y qué implica, sumo yo, pensar hoy la interseccionalidad, que algo salió acá. Y por otro lado, una pregunta en relación a las universidades, que incluye, que digamos, con esto que salió de la formación de los profesionales, cómo se podría incorporar o reforzar la ESI en el ámbito universitario. 4 ejes amplísimos. Propongo que nos manejemos intuitivamente por cuál de las 4 tiene ganas de ir tomando y que si quieren autorregulen más o menos la palabra y si no yo voy a tener este rol policíaco de decir, bueno, la que sigue. Quizás puedo hacer un comentario así muy breve respecto del tema de la formación que sale ahora con lo de la universidad y que traía Exe y bueno, y Celeste en el diálogo, que toca un poco para mí el tema de la transversalidad, ¿no? Recién vos decías, Exe, que bueno, que la verdad es que más allá de trabajar la ESI en todas las disciplinas o las materias o las áreas de la escuela, hay cuestiones que tienen que ver, yo lo llamo, con la construcción del entramado institucional, social y cultural de la escuela secundaria, ¿no? Que es un poco ahí en las preguntas aparece cuando la colega que preguntaba decía, bueno, ¿qué pasa con los listados, con la fila, con todas estas cuestiones? Entonces, eso nos lleva al tema de la formación, ¿no? La formación docente tiene que estar, digamos, tiene que generar propuestas que estén, que sostengan ese entramado, que estén, digamos, en la línea de ese nuevo entramado que se va generando, que es social, cultural, epistemológico, digo, ¿no? Porque no es nada más, ¿sí? Por eso me parece que ya tenemos que pensar hasta, sobre todo en la formación, mucho más allá de la transversalidad, ¿no? Y pensar en esto, que hay un atravesamiento, ¿sí? En muchísimas dimensiones, que no es nada más tener una perspectiva de género o enseñar ciencias sociales teniendo en cuenta la ESI, enseñar ciencias naturales, ¿sí? Sino que la integralidad de la mirada tiene que ver con que hoy los problemas del mundo, de la vida, de los jóvenes, están absolutamente, ¿no? Se construyen en una trama donde la ESI teje mucho ahí. Lo digo porque, y con esto termino y me callo así, porque genero un paralelismo fuerte. Yo me dediqué muchísimos años a la tecnología y me sigo dedicando a la tecnología educativa. Y vieron, pasa lo mismo, hay una mirada a veces muy instrumental. Entonces, es como cuando uno dice, bueno, ciencias sociales con TIC. Vieron que se reusaba eso en un momento. Entonces, yo a veces digo, bueno, es como decir, no sé, lengua con libros, no sé, o matemática con regla. Vos decís, no, la verdad es que, digo, forma parte del entramado de esa construcción, ¿no? De lo epistemológico de la disciplina, y después, ¿no? De lo social y de lo cultural, que es cuando vos les pibis en la escuela secundaria, bueno, tienen que poder, para poder comprender cabalmente y profundamente lo que se enseña en la escuela, bueno, eso tiene que estar absolutamente atravesado, ¿sí? Por la contemporaneidad, que hoy tiene muchísimo que ver con las nuevas identidades, con los nuevos sujetos, con las nuevas masculinidades, con todo lo que ustedes también recién conversaban. Entonces me parece que ahí la formación tiene que pensarse desde ese entramado, ¿sí? Hay que empezar a ir más allá de la transversalidad en las escuelas y pensar absolutamente en todo lo que sucede en las lógicas institucionales hacia adentro, ¿no? Porque es eso, es sencillamente reconocer
que hay un cambio profundo y paradigmático y que eso requiere, digamos, que la institución se constituya, se reconfigure y se transforme y se reinvente otra vez en otra cosa. Nada, eso. Sí, también un poco con lo que decías de esto del cambio. El cambio va a ser inevitable, porque desde las juventudes nos seguimos todos los días cuestionando cosas, cuestionándonos imposiciones, replanteándonos y creando nuestras identidades. Y la realidad es que el cambio va a tener que estar, quieran o no. Va a haber que haber una reforma, porque la realidad es que la escuela se está quedando retrógrada, no está siguiendo con nuestros cambios, y ahí es donde no se crea este espacio de contención, que también he pensado hoy un poco en que tener una ESI realmente buena, por decirlo de alguna manera, donde se toquen todos los temas que hay que tratar, también es esto de crear un espacio de contención y de confianza, de que también puedas estudiar mejor, porque si vos estás pensando, ay, soy hombre, me están diciendo que soy hombre y yo quiero ser mujer, o me gusta pintarme las uñas y soy hombre y no me dejan, o mismo esto de vas a la escuela y no te dejan hacerte un delineado y qué, voy a pensar menos por tener una línea en el ojo, voy a pensar menos por pintarme las uñas, que también hay muchas instituciones que no te dejan ir con las uñas pintadas o maquilladas o lo que sea. Entonces, claramente, al estar pensando también en tu identidad y cómo te sentís con eso, sin tener una respuesta concreta o sin que nadie te esté diciendo, bueno, te puede pasar esto y es totalmente que está bien, claramente tampoco vas a poder focalizarte en estudiar o en la materia que te están dando. Entonces me parece que también es empezar a pensar estos espacios que no sean hostiles, empezar a buscar espacios que sean amigables. La que quiera, Sales, ¿estabas por decir algo? Como quiera, voy. No, por ahí Bien. no, en relación a lo de las universidades, acuerdo, me parece que ahí hay un trabajo por hacer, construir. De hecho, también se ha avanzado un poquito más, tal vez en algunos profesorados donde hay instancias específicas curriculares, donde hay educación sexual integral, y tal vez quienes salen egresados de las universidades, bueno, como en mi caso, yo por ejemplo soy profesora de sociología de la UBA, no tuve una formación específica en ese profesorado, para nada vinculada a la ESI. Después, bueno, cursé, pero porque elegí como optativa alguna materia más vinculada al feminismo, pero fue una opción, digamos, no es que fue para nada obligatorio. Si hay ahí algo para trabajar, para retomar, yo creo que es algo que Políticas Universitarias está pensando en el momento, no es el área del ministerio específicamente con la que trabajamos Laura y yo, pero bueno, es algo que está articulado. Sí, algunas cuestiones vinculadas a la ley Micaela, que aparecía también ahí como como otra de las leyes posteriores, que también para mí nutren y ayudan a pensar también la ESI desde lo actual. Después había varias cuestiones, creo que mencionabas, Paula, con el tema de lo interseccional. Me parece que ahí, yo creo que no está nombrado de esa forma en la ley, porque en ese momento, en el momento de la ley, hace 14 años, no estaba dicho de ese modo, pero yo creo que las propuestas están, digamos, las propuestas de la ESI trabajan y retoman esa perspectiva, digamos, como que las políticas públicas hoy retoman esta perspectiva. Tal vez falta explicitar un poco más ese camino, digamos, ¿no? O explicitarlo un poco más o ponerlo sobre la mesa. Sí quería por ahí decir dos cositas que me quedaron también como colgadas de lo que me había, lo que me preguntaba o decía Ex en su última intervención de esta dirección, o que yo quería señalar en relación al significado, cuando mencionaba algunas cuestiones que por ahí en esta gestión están empezando a transformarse, o en estos meses de gestión se transformaron, decir que esta dirección que me toca a mí ocupar en estos momentos, digamos, como les contaba antes, hace 2 meses, es una dirección que se crea el 10 de diciembre, que no existía en el Ministerio de Educación, y a veces estas cuestiones tal vez no se ven tampoco, bueno, es como algo muy de organización interna del ministerio, pero que de alguna manera también tiene que ver con una voluntad política de jerarquizar
digamos, así es como también lo han dicho, digamos, el ministro, la secretaria en su momento, la subsecretaria, cuando la presentaron, de jerarquizar la ESI y otras áreas que están también ahí dentro, ¿no? El programa de educación y memoria, hay un área de prevención y cuidados también ahí dentro, y un área de convivencia y derechos. Son 4 programas que integran la dirección por ahí para contar, y también que es una dirección que tiene, digamos, como la intención no de generar mayores demandas a la escuela, sino también de poder acompañarla, ¿no? En estas cuestiones. Después ahí tal vez, sí, para tensionar o por ahí problematizar un poco más algunas cuestiones que decimos, es que a veces también es un problema cuando hablamos de escuela, ¿no? Porque son lo mismo todas las escuelas, todas las experiencias escolares, ¿no? Exe hablaba muy desde la experiencia de su escuela y decía, yo conozco a otras compañeras de la Ciudad de Buenos Aires que tuvieron otras, ¿no? Digo, ahí me parece que hay algo de la institución escuela que merece también como ser puesto como en cuestión para poder pensar en cómo queremos que avance, digamos. Si es toda la escuela, si son todos los docentes, todas las docentes, todos los directivos, todos los supervisores, hasta este gesto mínimo que comentaba Ex en relación a las personas de maestranza que trabajan en las instituciones escolares. Digo, ahí me parece que hay que poder, digamos, también pensar en no acudir a generalizaciones, sino en todo caso en pensar cómo avanzamos, ¿no? También me gustaba esto que dijo Magalí, el cambio va a ser inevitable, pero también Magalí con ganas de polemizar un poco es inevitable y no, porque en realidad ahí está la lucha, digamos. Es inevitable porque vamos a luchar, digo, es decir, no es natural que así sea, es producto de la lucha social. O sea, estoy diciendo lo mismo, pero problematizándolo un poco. Quiero decir, te acompaño en esto que vos decís, de decir, es inevitable, pero me gusta decir que es inevitable porque es producto de la lucha y no de la naturaleza misma, ¿no? Como lo es la ESI y como han sido todas estas leyes que aquí aparecen. Me callo un poco. Está bien. Dale, ese, perdona, y capaz que te puedo sumar, estamos hablando de la palabra interseccionalidad y puede que algunas personas no sepan de qué se trata. Si en este comentario que vas a hacer tenés ganas de sumarlo, y si no, decís lo que ibas a decir, y después que alguna retome explicándola si quieres. Sí, sumando un poco a lo que dijo Celeste, ahí como el cambio va a ser resultado de nuestra lucha, de la lucha que hoy está vigente. Un poco a mí la frase que me gusta bastante es que los derechos actuales son luchas del pasado y las luchas del presente son derechos que están por venir, derechos del futuro. Y en ese sentido creo yo que hoy el desafío un poco que reúne todo lo que estamos hablando es la democratización de la escuela secundaria, teniendo en cuenta que y como ya lo dijimos, digo, muchas de las cosas que estamos discutiendo hoy forman parte de las agendas bastante prioritarias del movimiento estudiantil, que en definitiva es la juventud organizada que le hace frente muchas ocasiones a esas gestiones directivas que son reacias a ese cambio institucional, pero en muchas provincias también a las gestiones provinciales que no tienen la voluntad política de en principio, asegurar que las políticas vigentes, como por ejemplo la ley de centro de estudiantes, se aplique correctamente y garantizar que los estudiantes se puedan organizar, pero tampoco, en consonancia con esto, digo, tampoco respetan nuestras identidades en los colegios, digo, no hay una política o sea, hay políticas destinadas a que se cumpla la ley de educación sexual integral y hay dispositivos que podemos usar y en definitiva eso está presente en todas partes del país. La realidad es que, como dijimos, digo, está o desfinanciado, no está la voluntad política suficiente como para que se lleve a cabo y cumpla su objetivo satisfactoriamente. Me parece que hoy en ese sentido tenemos que ser ambiciosos y apuntar a que esa democratización, justamente digo, y un poco lo que dice la ley de centros de estudiantes, que los estudiantes tengan un rol clave en la construcción de la sociedad, tomando valores democráticos, tanto y formas de organización que son similares a las de nuestro país y que justamente en esa organización nosotros estamos cubriendo hoy algo que es urgente, es prioritario
es violencia que nos está atravesando el cuerpo, y hoy estamos cubriendo eso, estamos discutiendo eso, cuando el Estado muchas veces está, en muchas ocasiones como mi provincia va en contracorriente a que los discutamos, pero muchas veces también está ausente. Y más si venimos de años en los cuales estas políticas han sido desfinanciadas y la decisión estatal ha sido tal que no solamente empeoran nuestras condiciones de cursada en el colegio, con la... em, cómo hoy están las instituciones en términos estructurales, sino también, y un poco ahí digo, aplicando el término de interseccionalidad y esto que decían hace rato de los privilegios, hoy, por ejemplo, y esto es algo que yo me lo discuto bastante, no sé si soy una privilegiada por terminar la escuela secundaria, pero comparándolo con y también fijándome a qué colegio fui, y también como esto que trae la educación pública, que es que muchos sectores sociales se encuentren dentro de derecho a terminar la escuela, sí. Se encuentren en un mismo lugar y pueda salir algo bueno de ahí, digo, el resultado de esa socialización. Me parece que hoy justamente hay que pensar en eso, en términos interseccionales, hablar de que hay personas que la tienen más complicada, o sea, no solamente en cuanto a su identidad y cómo las instituciones reaccionan y perpetúan esa violencia, esa opresión, sino también en cómo las condiciones sociales y económicas hacen que hoy pibes tengan que dejar, por ejemplo, en esta virtualidad, digo, la brecha digital ha hecho que muchos dejen la escuela, y me parece que eso está en agenda, eso es prioritario, pero hay que abordarlo desde la transversalidad digo, la interseccionalidad que eso requiere, digo, o sea, hemos hablado de violencia de género en la cuarentena y cómo justamente muchos están atrapados en lugares en los cuales están expuestos a esas situaciones de violencia, y eso no está desligado a que también pibes dejen la escuela secundaria por no tener acceso a dispositivos e internet para seguir la cursada. Me parece que todo ese abordaje tenemos que hacerlo en clave transversal e interseccional, y entender que hay personas que la están pasando mal, y hay algo que me pasó cuando digo que leí, estoy buscando el mensaje, perdón, que decía, la interseccional incluye mucho lo que niega la ley de ahora, binaria y hasta blanca. Y eso me parece que va mucho en consonancia con lo que estamos discutiendo hoy, les pibis en nuestras organizaciones, que es hasta hace muy poco, de forma masiva, lo que este sistema... digo, la racialización, digo, la violencia racial en forma estructural, y me parece que en ese sentido hemos abordado ciertas cuestiones que incluyen ya esa interseccionalidad, y que por supuesto abordamos y nosotros nutrimos la educación sexual integral en ese sentido. Y nada, eso, o sea, básicamente democratizar la educación secundaria es un desafío de gran envergadura, pero sin embargo esa democratización implica hoy un montón de otras discusiones que se tienen que dar tanto en las instituciones como dentro de los movimientos, que por ahí ya venimos más avanzados en esa cuestión y tenemos mucho que aportar. Entonces ese intercambio que hay entre instituciones y los movimientos organizados me parece muy clave en esto de democratizar, justamente porque de eso se trata. Me da mucha risa cuando después de la cantidad de cosas inmensas y geniales que dijiste, decís, y nada, eso, nada. Ese nada ahí, ¿no? Bueno, un montón. No quería dejar de, si logramos acotar las intervenciones, si alguien de quienes está como participantes también de este público quiere ser parte de este diálogo y tiene ganas de decir algo, más allá del chat, por supuesto que puede, y le damos este momento para aprovechar a dialogar un poquito.
si es que alguien tiene ganas de no quedarse con nada atragantado. Bien. ¿Alguna de ustedes cuatro hay algo más que tengan ganas de decir? Lo mismo en clave de ir pensando en el cierre del panel, pero con todo el punteo que todas tenían hecho, si hay algo o que responda o que se queden con ganas de poder ir agregando. Una cosita que me quedó acá apuntada, creo, en mis apuntes nuevos, que ya no son el nuevo. No, algunas cosas que fueron diciendo y algunas que quería contarles, que quería decirles que el Ministerio de Educación está justamente pensando por esto que veníamos diciendo en relación a los 14 años de la educación sexual integral, en la creación de un observatorio para la ESI. Digo, esto es algo importante en torno a varias cuestiones que fueron dichas aquí. Este es un observatorio que el ministro va a alargar en este mes que el ministerio debía llamar el mes de la ESI, si no me equivoco el 23 de octubre. Es un proyecto que se está gestando, pensando muchas cuestiones, en donde también, digamos, va a haber un lugar para los estudiantes, para las universidades, para organizaciones de la sociedad civil. Digo, ahí después también quedaremos en contacto para ver cuáles son los mejores modos de institucionalizar esas participaciones, porque además se está pensando un poco en qué forma se le da observatorio, pero un poco el objetivo de este observatorio es de alguna manera poder monitorear efectivamente el cumplimiento de la ESI en todo el territorio nacional. Van a participar también miembros del Consejo Federal de Educación, ¿sí?, de todos los ministerios de educación de las provincias. Ojalá esto ayude a algo de lo que Exe señalaba que sabemos sucede en muchas provincias, donde hay quizás más detenimiento en la aplicación efectiva de la ESI. Digo, me parece que ahí hay un trabajo para hacer y para construir, que queda, digamos, que está ahí como por delante para trabajar y para seguir trabajando. Y después, solo para ya cerrar, y así ya dejo acá la palabra también, quería también señalar, había traído en mis apuntes un fragmento del libro de Luciana Pecker, Las Madres, La Revolución de las Hijas, y me gustaba cuando Exe habló también de las madres y las abuelas de Plaza de Mayo, porque también un poco yo vengo de esa tradición de enseñar el pasado reciente en la escuela, y dice: las hijas armaron su propia genealogía y gritan que son las nietas de las brujas que ellos no pudieron quemar, de las madres y las abuelas con mayúscula. La potencia que se puso un pañal en la cabeza para reconocerse y se convirtió en el símbolo mundial del pañuelo blanco y que transformó la maternidad personal en una colectiva. De alguna manera me parece que las madres y las abuelas lograron trasladar esta idea de lo personal es político, pero también Exe y Magalí hoy nos muestran que lo personal es político desde sus propias biografías, y me parece que la ESI sobre todo tiene el desafío también, como venimos conversando, de no solo poder transformar algunas cuestiones que tienen que ver con la escuela, sino con la sociedad misma, y de poder pensar también en más y mejor democracia, en una democracia que sea cada vez más inclusiva, más justa, más igualitaria, y creo que bueno, que ahí tenemos, que estamos en un punto de llegada, pero también en un punto de partida para seguir trabajando juntos. Gracias, Celeste. Hermoso. Lau, May y Ese, si quieren decir algo antes de cerrar. No, que la verdad que fue muy lindo, me parece, este diálogo, fue muy lindo las cosas que salieron, y más allá de esta lindura y de este amor que bueno, que estoy hablando desde donde estuvimos hablando todas, me parece que es efectivo de que empecemos a poner estas cuestiones en agenda y que existan estos espacios de bueno, loco, escuchen, ¿no? Somos estudiantas, o bueno, ya terminé la secundaria, pero nada, que nos empiecen a escuchar desde lugares de que realmente se pueda hacer algo, digamos, o que realmente se pueda implementar, no sé cómo decirlo, pero la verdad que me parece que están muy buenos estos espacios y que hay que aprovecharlos, y bueno, nada, la lucha es entre todos, la escuela la vamos a cambiar entre todos, y esperemos que estos espacios sigan vigentes y que nada, podamos llegar en algún momento a tener la escuela que soñamos.
Yo por ahí un poco, porque creo que no quedó muy en claro lo de la interseccionalidad cuando hablé hace ratito, así que voy a un poco a cerrar con eso. Para mí es lo que nos deja mucho el feminismo, digo, en relación a todas las discusiones que se desataron muy masivamente, o sea, no negando un pasado histórico del feminismo, sino también entendiendo que ese carácter de masivización en el 2017-2018 dio lugar a que muchos actores estemos involucrados en la construcción de un feminismo que realce esa construcción y esa necesidad de esa construcción interseccional que implica básicamente que no todas estamos en las mismas condiciones de vida, que hay personas que la están pasando muy mal y personas que están en la última fila. No es lo mismo hablar de una mujer cisgénero blanca que una travesti del norte, y tampoco de una mujer negra que una travesti negra, y bueno, toda esa interseccionalidad que me parece que lo discutimos mucho en el feminismo y que me parece que tiene que aplicarse a otros movimientos. Digo, yo concretamente ahora milito digo, puntualmente milito en Jóvenes por el Clima, y un poco digo, esa interseccionalidad que hay con el ambiente en relación a las desigualdades sociales, lo tenemos que abordar, y me parece que hoy es sumamente importante recalcar el carácter interseccional que tiene que tener el feminismo, y cómo nosotros ahí a partir del feminismo también elaboramos y construimos políticas públicas, y un poco volviendo atrás con lo que dijimos del Ministerio de Educación, del Ministerio de las Mujeres y Géneros y Diversidad, que no solamente tiene que quedarse aislado ahí, sino que toca otras esferas, y tenemos que estar dando discusiones que no se queden en aislado, porque la violencia machista está presente en todos lados, y en ese sentido el trabajo mancomunado que hay con el Ministerio y todos los demás ministerios me parece súper clave. Pero, y mencionando esto de la importancia que tiene la interseccionalidad hoy en el feminismo, es que no podemos ignorar que hay una ola del feminismo biologicista que vuelve a tomar ciertos postulados biologicistas que nos asignan categorías sexogenéricas que son inmodificables, y me parece que eso hoy hay que hacerle frente, digo, hay que hacerle frente a todo lo que implicó, con todo lo que implicó la entrada. O sea, hay algo que ahí yo les retomo muchísimo, toda la entrada que tuvieron, y algo de lo que habla bastante Lona Berkins, cuando ella iba a los encuentros y había personas que le gritaban para que se vaya, y después en un momento llegó el feminismo junto con las trabas y no las pudieron sacar más. Y me parece que eso hoy es, en cuanto a la interseccionalidad, tenemos que recalcar muchísimo eso, digo, el valor que le aporta cada persona desde su lugar y contando su experiencia y todo lo que puede aportar, ya sea en la construcción de un movimiento como en la construcción de una política pública. Me parece que eso es algo que tenemos que reivindicar muchísimo, todo eso. Y ahí ya un poco cerrando, me parece que, y como lo dije hace rato, hoy es un desafío de gran envergadura democratizar la educación en definitiva, y más, y yo entiendo, y por ahí es lo que me impulsa que haya todo un movimiento atrás que esté trabajando en conjunto para que esta sociedad cambie. Me parece que el trabajo que hay con las instituciones es muy clave, digo, y algo se debatió en concreto, por lo menos para quienes el año pasado fueron nuestras primeras elecciones militándola, que es que si no están ellos al poder, ellos que tienen esta lógica de construir la educación en las oficinas, sin bajar a los colegios, sin los actores políticos adentro, si no estamos nosotros, están ellos. Entonces, me parece que en ese sentido, el hecho de que hayamos disputado las instituciones, estemos ahí, me parece que da lugar a que demos un montón de otras discusiones y avancemos en materia de derechos principalmente. Y hoy eso es una realidad. Está la posibilidad de pensar una sociedad mejor y efectivamente hacerla real. Gracias, Ece. Lau, te queda, si tenés ganas de... No, es que después de todo esto, solo voy a destacar, miren, una sola cosa voy a decir. Me conmueve profundamente que tanto Magalí como Exe estén planteando que vamos a construir la escuela que soñamos,
que la escuela es nuestra y es para nosotros, que el colegio es, estoy retomando cosas que dijeron, el núcleo más duro de nuestras relaciones sociales, lo identitario, que quieren un espacio que no sea hostil y que sea de contención y de confianza para aprender, porque también podría pasar que renegaran absolutamente de la escuela y que dijeran, bueno, no, listo, esto no vale, ¿no? Y todo lo contrario. Entonces yo creo que me da muchísima tranquilidad, digo, y tenemos un enorme compromiso desde el ministerio y todos los educadores en construir esto absolutamente con ustedes, codo a codo, ahora es codo, vieron, mano a mano en algún momento, cuando se pueda, de verdad, porque la verdad es que, bueno, tenemos el compromiso de esto, la convicción política de apostar ahí y de construir ese espacio, que hay que hacerlo, hay que volver a pensarlo. Así que nada, muchísimas gracias, nada más. Bueno, gracias a ustedes por animarse a esto que para nosotros también era un ensayo de probar este formato dialogado, que a veces saca la seguridad del papel y de lo que sabemos que tenemos que decir, pero bueno, apostábamos a esta riqueza que creo que sucedió. Y no voy a hacer el cierre yo, le doy la palabra a Dani, que tuvo más tiempo de estar también anotando algunas de las cositas que salieron. Ya estábamos atentas al chat y a ustedes, así que mi enorme agradecimiento y la dejo a Dani hacer el cierre. No, nuevamente digo, refuerzo las gracias a las 4, digo, la verdad que un viernes a esta hora, digo, con todos los Zooms y las cosas que seguramente cada una de ustedes tuvo en la semana, es como triplemente valioso. Me tocaba como el rol de hacer un cierre y como le pasa a Laura es muy difícil y como te pasa a vos, Celeste, yo tenía por acá muchos papelitos que fui anotando cosas, pero la verdad es que me voy a leer de todo lo que anoté. Nada, me quedan 3 palabras que me parece que resumen lo que estuvimos conversando, que son interpelar, incomodar y democratizar, que son ahí como tres cuestiones bien concretas. Digo, este conversatorio o este espacio tenía el título de ¿qué si queremos? Y me parece que esas tres palabras empiezan a dar algún ensayo de respuesta o algunas pistas de por dónde seguir pensando y pensándonos. Y se habló mucho de la ESI, es la educación sexual integral, y esta última palabra, digo, de pensar la integralidad, voy a caer en un lugar común, pero me parece que un poco es nuestra utopía, ¿no? Porque la integralidad siempre nos va a exigir más, nos va a exigir cosas nuevas, porque estamos en movimiento, porque somos sociedades comprometidas con la transformación, y eso, digamos, a eso no se termina nunca, por suerte, digo, a medida que avanzamos vamos a tener nuevas preguntas, y entonces la integralidad siempre va a estar un poquito más allá. Paso un aviso parroquial y me despido. Digo, el conversatorio va a quedar grabado en las redes de la Fundación, porque digo, muchas compañeras y presentes aquí se fueron sumando un poquito más tarde, y nada, va a quedar ahí colgado de las redes para quien quiera retomar alguna partecita. Bueno, vuelvo a agradecerles a las 4 y a quienes estuvieron ahí casi 2 horas que duró la actividad. Muchas gracias y seguimos. Disculpa, Dani, y ahí escribí otro aviso parroquial, que es que el viernes 6 de octubre vamos a estar en el próximo conversatorio de ¿qué si queremos? Con la misma dinámica de diálogo intergeneracional. Va a estar Mirta Marina, que es compañera de Celeste y Laura, y está a cargo del programa de educación sexual integral, ¿no? Si no me confundo. Exacto. Así que para quien quiera, bueno. llegar a la invitación. ¿No será 16? No, el 6. Viernes 6 de noviembre a las 6 de la tarde. De noviembre, pusiste en octubre, por eso. Ahí la confusión. Bueno. 6 de noviembre. Bueno, buen fin de semana a todos. Gracias. Chao, hasta luego. Nos vemos.